En esta mañana no es porque específicamente nos acordamos igual que el resto del mundo una vez por año, This morning, not because we remember as the rest of the world once a year, para celebrar o para recordar que Jesús resucitó entre los muertos, to celebrate or remember that Jesus resurrected from the dead, sino que aprovechando un día tan especial que el mundo está realmente recordando, but taking advantage of such a special day that the world is remembering. qué mejor en esta mañana de poder establecer acerca de la verdad central que tiene el Evangelio de Jesucristo. What better this morning than to remember the gospel of Christ, the Y truth of the es, gospel. y es acerca del poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. And it's about the power of the resurrection of our Lord Jesus Christ. En esta mañana yo quiero compartir, tal como ustedes lo ven proyectado ahí en sus pantallas, la tumba está vacía, Jesús resucitó. This morning I want to share, as you see it projected, the tomb is empty, Jesus resurrected. Y yo quiero que nosotros veamos a través del relato bíblico y escritural por qué la tumba está vacía. And I want us to see through the Bible and through the scriptures why the tomb is empty. No existe en ninguna parte del mundo una tumba vacía. It doesn't exist anywhere in the world a burial that is empty. Todas las tumbas están ocupadas, All the tombs are occupied, ya sea por recién o por restos de personas. whether it's for remains of people or somebody that just Pero passed away. bíblicamente, escrituralmente, históricamente hay una tumba vacía en el mundo. But biblically and historically speaking, there is a tomb that is empty in the world. Y yo quiero que en esta mañana nosotros podamos entender claramente lo que nos dice la palabra de Dios de una forma clara. And I want this morning for us to understand what the Word of God says to us in a clear manner. Dios, cuando revela a través de Juan Jesucristo mismo, God, when He reveals through John Jesus Christ Himself, nos dice en el libro de Apocalipsis capítulo 1 verso 18, Revelation 1:18 says Jesús to us, mismo se revela a Juan en forma glorificada, Jesus Himself reveals Himself to John in a way estando ya en la presencia maravillosa de Dios y juntamente al lado de su Padre Celestial. that being in the presence of God and together next to His Heavenly Father. Y establece la palabra del Señor, y el que vivo. And the word of the Lord establishes, I am He who lives. Quien está hablando ahí es Jesús mismo, The one speaking there is Jesus Himself en forma inmortalizada in an immortal way, y con resurrección de vida. in an immortal form and with resurrection of Él life. declara y dice, el que vivo. He declares and says, He who lives. Estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. I was dead, and behold, that I am alive forevermore. Mire lo que el Señor habla y declara. Él establece las tres marcas diferentes. Look at what the Lord declares and He speaks. He establishes the three markings. Primero el que vivía, First, the one who lived. luego el que murió Later, the one who died. y luego el que vuelve a vivir, pero para siempre y por toda la eternidad. And later, the one who lives again forevermore. Por eso es importante That's why it's important que nosotros entendamos that we understand que el centro del mensaje that the center of the es message justamente la resurrección de Cristo. is the resurrection of Christ. La resurrección de Cristo fue un hecho, un acontecimiento, un evento real. The resurrection of Christ was an act, was a real event. Pero también fue un evento histórico porque marcó una huella imborrable en la historia de la humanidad. But it was also a historical event because it left a print in the history of humanity. Y la resurrección de Jesucristo, la Biblia lo presenta como el centro de la esperanza de todo fiel creyente o cristiano. And the resurrection of Christ is presented by the Bible as the center of the hope of every Christian. Y por otro lado, la garantía indudable de la resurrección que tenemos todos los fieles en Cristo. And on the other side, the undeniable guarantee that we all have of the resurrection of Christ. La Biblia dice que fue primicia de los que habían de resucitar. The Bible says that He was the first fruits of those that were to resurrect. Entonces significa que si Él fue el primogénito de entre los muertos, So then it means that if He was the first one to resurrect from the dead, quiere decir que Él marca una esperanza de que muchos van a ser resucitados en un determinado it means momento. that He marks a hope for that many are going to be resurrected in a determined time. La Biblia es clara cuando nos revela acerca de este incidente extraordinario. The Bible is clear when it reveals to us about this extraordinary incident. La Biblia está llena de esperanza acerca de lo que mueren en Cristo, resucitarán también en Cristo. The Bible is filled with hope that those that die in Christ will also resurrect in Christ. La Biblia nos da promesa tras promesa acerca del poder de la resurrección. The Bible gives us promise after promise about the power of resurrection. Y también entender claramente que Jesucristo, cuando murió en la cruz
cruz del Calvario, And also understand clearly that when Jesus died in the cross of Calvary, Él fue el unigénito del Padre. he was the first son of the Father. Pero cuando resucitó, no resucitó como el unigénito del Padre. But when he resurrected, he did not resurrect as the only son of the Father. Él resucitó como el primogénito entre los muertos. He resurrected as the first one among the dead. Cuando la Biblia habla de acerca de unigénito, significa que hay uno solo, nada más. When the Bible speaks about the only one, means that he is the only one and there is no other. Pero cuando la Biblia dice primogénito, significa el primero, significa que vendrán muchos más que experimentarán eso. But when the Bible speaks about the firstborn, the only one, says that others will also experience. Ahora quiero que analicemos profundamente ese texto que la Biblia nos habla de una forma clara, de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña. Now I want us to analyze the scripture, which the Bible explains it in a clear way. Él declara y dice el que vivo. He declares and says, the one who lives. Esa palabra del que vivo viene de una palabra en griego que significa esoe. The word he who lives is a word in Greek that means H-O-Z-O-E. Y significa el viviente. And it means the living one. Indudablemente el término común en el Nuevo Testamento sería el Jai, Without a doubt, the common term in the Old Testament it would be El Hai, o el Dios viviente. or the living God. Usted puede leer en el libro de Josué capítulo 3 verso 10 You can read in Joshua 3:10, y va a encontrar esto que estamos diciendo. and you're going to find what we're saying. ¿Qué significa acerca de este significado el que vivo? Now, what does this mean, he who lives? ¿Qué significa cuando la Biblia dice el viviente o el Dios viviente? What does the Bible mean when it says the living God? Este es un verbo que implica una vida continua o una vida permanente. This is a verb that implies a continuous life or a permanent life. En Cristo hay vida original. In Christ there's an original life. Cristo no depende de la vida de otra cosa. Christ does not depend of the life of other things. Él mismo es la vida. He himself is the life. Por eso que Él se revela en la verdad central del Evangelio. Yo soy el camino. That's why he reveals himself in the main truth of the gospel. I am the way. Yo soy la verdad. I am the truth. Yo soy la vida. I am the life. Él es el viviente. He is the living El one. Dios viviente. The living God. O sea, en Cristo hay vida original. Which means in Christ there's an original life. La vida de Cristo no proviene ni deriva de ninguna otra cosa. The life of Christ does not come from anything else. Juan declara en el capítulo 1 verso 4 diciendo, en Él estaba la vida. John declares in chapter 1:4, in him there was the life. En Él estaba la vida. In him there was the life. En Él siempre estuvo la vida. In him there was always the life. Y la vida era la luz de los hombres. And the life was the light of men. Ahora entonces estamos claros de lo que significa cuando dice el que vivo. Now we're clear about what it means when he says, I am the one who lives. Pero la segunda parte dice el que estuvo muerto, estuve muerto. But the second part says, the one who was dead. Y aquí también utiliza otras palabras en griego que fue escrito el original griego del Nuevo Testamento. And here it also uses other words in the original Greek. Estuve muerto tiene que ver con unas palabras en griego que significa Caín, Egeina, Necros. I was dead, it means a word that it says kai egeina necros. Tal como usted lo puede ver allí dibujado o proyectado. Just as you can read it projected in the screen. Lo que significa lo que el Señor está diciendo, llegué a estar literalmente muerto. What it means and what the Lord is saying is that I was literally dead. En forma corporal y humanizada, Él dijo, llegué a estar literalmente In muerto. a human and corporal way, I was dead. Y eso es una relación directa a la crucifixión de Cristo en la cruz del Calvario. And that's a direct reference to the crucifying of Christ in Calvary. Es decir, Él está diciendo, yo morí realmente en la cruz. Which means what he's saying is, I truly died in the cross. Y esa es una clara identidad y una clara indicación And that is a clear indication de aquel que se le revela ahora a Juan en la isla de Patmos of he who reveals himself to John now in the island of Patmos en una visión, in a vision, ya no como el Cristo muerto, sino como el Cristo glorificado viviente. no longer as the Christ that died, but the Christ that is living and has been glorified. Entonces Jesús se le está diciendo, Juan, yo siempre he vivido.
So Christ is saying, Jesus is saying, John, I always lived. pero por amor a los mortales, But for the love of the mortals, yo también morí literalmente. I also literally died. Eso es una referencia de la compasión, amor y expresión de Dios hacia nuestra vida. This is the reference of the compassion, love of God to our lives. Pero entonces viene la tercera dimensión de esta palabra reveladora que nos muestra la Biblia. But then it comes the third dimension of this revealing word that the Bible teaches us. Vivió, about. He lived, estuvo muerto, he was dead, pero aquí que vive por los siglos de los siglos, por la eternidad. but now he lives forevermore for eternity. Y esa palabra vivo significa Soed Emi, And that word live, it means soe elmi, que significa viviendo estoy. which means I am living, O sea, tengo una vida continua, which means I have a continuous life. vida que no va a terminar, A life that is not going to end. vida que no tiene fin, A life that has no end. vida que no va a ser anulada, A life that is not going to be canceled or annulled. una vida autoexistente en sí mismo. A life that lives in itself. O sea, cuando estamos hablando de lo que el Señor declaró en este libro de Apocalipsis Which means when we're talking about what the Lord declared in this book of Revelation, y nos dice que Él está vivo, and he says that he is alive, revela la divinidad del Cristo, la que tú y yo honramos en esta mañana. it reveals the divinity of Christ, the one that we honored this morning. La garantía de que Él vive The guarantee that he lives y que marca una divinidad and that he marks a divinity es la garantía que tenemos todo creyente que tiene realmente la esperanza de vida eterna. is the guarantee that every believer has with the hope of eternal life. Por eso que la Biblia dice, por cuanto yo vivo, vosotros también viviréis. That's why the Bible says that because I live, you will also live. El Evangelio está lleno de una huella de esperanza extraordinaria. The gospel is filled with a print of extraordinary hope. El Evangelio es esperanza. The gospel is hope. Hay varias cosas que demarcan esperanza dentro del contexto de la vida del Evangelio. There are different things that highlight hope within the context of the life of the gospel. Una de esas esperanzas es la resurrección y el saber que Jesús vive. One of those hopes is the resurrection and to know that Christ lives. Porque eso nos garantiza que todos nosotros hemos sido llamados a tener una vida eterna. Because that guarantees that all of us have been called to have an eternal life. Jesús dijo, el que cree en mí, Jesus said the one who, cuando he who tú believes crees in en me, Jesucristo, when you believe in Jesus Christ, tú vas a tener vida en abundancia. you're going to have abundant life. Y la palabra vida abundancia significa vida por eternidad. And the word life in abundance means life in eternity. Esta es la garantía. Entonces diga conmigo, This is the guarantee, therefore say with me. diga fuertemente conmigo, el que vivió. Repeat with me, the one who lived. Fuertemente diga, el que vivió. Repeat, the one who lived, El que murió, the one who died, pero he aquí que vive por los siglos de los siglos. but now lives forevermore. Y ahí es donde entramos, por los siglos de los siglos. And that's where we go in, forevermore. La Biblia dice para los siglos de los siglos y por lo tanto, The Bible says forevermore, and therefore, esto significa para siempre. this means forever. Diga conmigo para siempre. Repeat with me, forever. Diga conmigo, Jesús vive para siempre. Repeat with me, Jesus lives Yo forever. tengo esperanza que también viviré para siempre. Then I have hope that I will also live forever. Cuando Juan escucha esa voz de declaración dada por Jesús mismo, When John hears that voice and declaration by Jesus himself, él no percibe límite alguno a esa declaración. he does not perceive any limitations upon that declaration. No hay límite de espacio, no hay límite de tiempo. There's no limitation of space or time Al derecho que tiene Cristo, to the right that Christ has, a la gloria y a los imperios de todo le pertenece a Él. to the glory or empires, everything belongs to him. Por cuanto Él realmente fue el único que se levantó de entre los muertos. Because he is the only one that rose from the dead. Quiere decir entonces claramente Which means then clearly que la resurrección de Cristo es el foco de esperanza de todo fiel creyente. that the resurrection of Christ is the focus of hope of every believer. Hay una batalla en el mundo social, en la sociedad moderna que vivimos, There is a battle in the modern society in which we live por desmentir y descartar la veracidad que contiene la Sagrada Escritura, la Biblia.
to try to lie about the truth that is in the sacred scriptures. La filosofía y el humanismo descarta la idea y muchas veces levanta críticas de ateísmo y de negatividad. The philosophy and humanism, they do not accept the idea, and many times they try to confront the truth. En cuanto a la realidad y a la veracidad bíblica histórica de que Jesús resucitó. In regards to the truth that Christ resurrected. La Biblia enfáticamente declara de una forma extraordinaria The Bible declares in an extraordinary way y presenta en forma clara y en forma real, and presents in a clear and real way, de una forma declaratoria y una forma contundente y central, in a form of declaration and in a convincing and central manner, que el mensaje de la resurrección that the message of resurrection en Cristo in Christ es nuestra esperanza, is our hope. es mi esperanza, Is my hope, es también tu esperanza. and it is also your hope. Entonces miremos esto. So then let's look at this. El judaísmo y el cristianismo Judaism and Christianity son los dos únicos que aceptan lo que significa la resurrección. are the only two ones that accept what it means, what resurrection means. El pueblo judío siempre Dios se le ha revelado como un Dios que tiene poder para resucitar. The Jewish people, God always revealed himself as a God that has the power to resurrect. Y aunque ellos han creído siempre en la esperanza futura de la resurrección, And even though they always believed in the future hope of resurrection, ellos nunca pudieron percibir que el Hijo de Dios pudiera y fue resucitado. they were never able to perceive that the Son of God was able or was resurrected. No hay ninguna, si cabe la palabra, aunque no sea el concepto real, There is none if the word fits, even though it's not the real concept. pero no hay ninguna religión que pueda evidenciar que sus líderes, a quienes siguieron y actualmente adoran, han resucitado. But there's no religion that can evidence that their leaders who they followed and worship have resurrected. Solo los fieles creyentes, los cristianos, Only the faithful believers, the Christians, estamos creyendo y adorando a un Señor. we're believing and we're worshiping a Estamos Lord. adorando a un Señor, We're worshiping a Lord, a un Cristo poderoso. a powerful Christ. Solo los creyentes en Cristo Only the believers in Christ pueden reconocer a Jesús como Señor de sus vidas can recognize Jesus as the Lord of their lives. y adoran a un Señor que no quedó en la tumba fría. And they worship a Lord that did not stay in the cold burial. Mahoma no se levantó de entre los muertos. Muhammad did not rise from the dead. Buda no se levantó entre los muertos. Buddha did not rise from the dead. Confucio no se levantó entre los muertos. Confucius did not rise up from the dead. Ninguno que ha pretendido y usurpar en la posición de Dios se ha podido levantar entre los muertos. None that have pretended to take the position of God have been able to rise up from the dead. Solo uno fue capaz de levantarse victoriosamente al tercer día. Only one was able to rise up victoriously on the third Y day. ese es el Señor que tú y yo adoramos en esta mañana. And that is the Lord that you and I worship this morning. Esta no es una mañana de tumba ocupada. This is not a morning of a tomb that is occupied. Esta es una mañana de tumba vacía. This is a morning of an empty burial. Y estamos entonces entendiendo que si la tumba está vacía, el que fue puesto allí ya no está en ese lugar. So then we are believing that if the tomb is empty, then the one that was there is no longer there. Y gloria a Dios que se mueve en esta mañana a través de su Espíritu Santo. And glory to God that He moves this morning through His Holy Spirit. Ahora mire y entienda claramente qué produce la resurrección de Jesús. Now look and understand clearly, what does it produce, the resurrection Lo of Christ? primero que produce la resurrección de Jesús es poder total. The first thing that the resurrection of Jesus produces is total power. ¿Por qué no es lo mismo adorar y servir a uno que está muerto Because it's not the same to worship and serve one that is dead que adorar y servir a uno que está vivo? than to worship and serve one that is alive. El poder de resurrección nos coloca en la verdad innegable. The power of resurrection places us in an undeniable truth. Y vuelvo y repito que es el centro del mensaje de todo fiel cristiano. And I repeat again that it's the center of the message of every faithful Christian. ¿Por qué el poder de la resurrección se convierte o la resurrección se convierte en un poder dunamis en nuestra vida? Why the power of the resurrection or resurrection becomes a power dunamis in our lives? Porque es un hecho creíble. Because it's a fact that is believed.
believable. Es un hecho creíble. It is a fact that is believable. No diga increíble. Don't say unbelievable. Oh, increíble que Cristo resucitó. Oh, it's incredible that Christ resurrected. No fue un hecho increíble, es un hecho creíble por los santos amados que le siguen amando a Él. No, it's not an unbelievable fact, but it's a fact that is believable by the saints that continue loving Him. Cuando nosotros hablamos de Dios, de su presencia y de su gloria, no son hechos increíbles. When we speak about God, His presence and His glory are facts that are not unbelievable. Son hechos creíbles. Are facts that are credible, that are believable. Así que cambie lo increíble por lo creíble. So change the incredible, the unbelievable for the believable. Cambie lo increíble por lo creíble. Change the incredible for the credible. Lo tercero que produce el poder de la resurrección The third thing that it produces the power of resurrection es que produce un mensaje en continuo movimiento de manifestaciones visibles. is that it produces a message in continuous movement of visible manifestations. Cada vez que predicamos esta palabra y este mensaje, Every time that we preach this word and this message, cada vez que hablamos de Jesucristo y de su poder en gloria, every time that we speak about Jesus Christ and His power and glory, se producen movimientos de Dios en la vida del ser humano. movements of God are produced in the life of human beings. Son movimientos diversos que produce el poder que Él declaró en su resurrección. It's diverse movements what declares the power that he declares through His resurrection. Manifestaciones de cambio y de transformación de seres humanos. Manifestations of change and transformation of human beings. Liberación de oprimidos y cautivos por las garras de Satanás. Deliverance from those that are oppressed by Satan. Sanidad y milagros sobre enfermos y personas que están realmente desahuciadas. Healing and miracles over people that are truly anguished. Yo me gozaba justamente en el día de ayer, I rejoiced yesterday cuando por un momento estuve otra vez en el lugar de la actividad when for a moment I was there in the place of the activity, y se me acercó un hermano y me dice, ¿usted se recuerda de mí? and a brother came to me and he said, "Do you remember me?" Hace como unos 5 años atrás. About 5 years ago. Le dije, no me recuerdo bien. And I said, "No, I don't remember well." Pero cuando él luego me mostró su brazo, But when he later showed me his arm, entonces ahí yo sí me acordé perfectamente. then I perfectly remembered. Él tenía ese brazo seco y sin vida. He had that arm dry and without life. No le habían operado They had operated him y había perdido su codo. and he had lost his elbow, Es decir, él no tenía codo, es decir, no tenía movimiento. which means he had no elbow, he had no movement. El codo estaba destruido The elbow was destroyed y ese brazo estaba seco. and that arm was dry. Y sin embargo, hace como 5 años, Yet about 5 years ago, yo me acuerdo que estaba ministrando en Guatemala y ese día fue un día de muchos milagros creativos. I remember that I was ministering in Guatemala and that day was a day of many creative miracles. Porque yo me recuerdo que ese mismo día que él recibió esa sanidad y ese milagro creativo, Because I remember that the same day that he received the healing and creative miracle, fue el día cuando había un hermano que le faltaba la mitad del pie it was the day when a brother was missing half of his foot y Dios le creó la mitad del pie con los dedos y todo completo. and God created the half of the foot with toes and everything. Pero en el caso de él, But in his case, Dios le creó el codo completo. God created the elbow completely. Y dice, ¿se acuerda de esto? And he said, "Do you remember this? Cuando yo no tenía el codo When I had no elbow?" y hace 5 años el Señor me sanó y me creó el codo nuevo. And 5 years ago, the Lord Usted healed veía me la and felicidad de created- ese hombre You saw the joy of that man hablándome speaking y to me me. dio un abrazo como el que a mí me gusta. And he gave me a hug like the one that I like. Ese abrazo rompe costilla. That hug that breaks No ese abrazo de muertos, Not a hug of dead people, sino un abrazo de viviente. but a hug of living people. Sí, porque hay algunos que dan abrazos de muerto. Because there are some that they give hugs. No, and it's cuando like usted me they're abraza a dead. mí me va a abrazar bien, un hombre viviente. No, if you hug me, you have to hug me well, like Quiere a decir living man. entonces que cada vez que nosotros hablamos del poder de la resurrección y de Jesús que resucitó, So every time that we speak about the power of resurrection and of Jesus that resurrected, siempre tiene que haber un movimiento de manifestaciones. there always has to be a movement of manifestation. Eso es lo que a mí me inspira a seguir predicando el evangelio todos los días de mis días. That's what inspires me to continue preaching the gospel every day. Porque por cuanto Él está vivo, siempre está dispuesto a manifestarse cada día, cada instante, cada hora. Because he's alive, he's always willing to manifest himself every instance, every hour. Entonces decimos que primero es el centro de nuestro mensaje. So then we say that first he is the center of our message. Segundo, que es un hecho creíble.
Second, that is a credible fact. Tercero, que se producen manifestaciones, que producen movimientos de acciones divinas de Dios. Third, that produces manifestations of the movement and manifestations of God. Y cuarto, es la garantía de nuestra propia resurrección de entre los muertos. And fourth is the guarantee of our own resurrection from the dead. Usted está entendiendo de nuestra propia garantía de la resurrección de entre los muertos. Are you understanding? It's our guarantee of the resurrection from the Entonces, dead. tenemos que entender esto. So then we need to understand this. Es un poder para hacer de el corazón, para hacer de él el corazón del mensaje de todo fiel creyente. It is the power to make of every message the heart of every faithful believer. Pablo presenta el poder de la resurrección de Jesús como una creencia central de nuestra fe. Paul presents it as the central belief of our faith. Y nos dice en 1 de Corintios capítulo 15 versos 3 y 4. And he speaks of it in 1 Corinthians 15, 3 and 4. Y dice, Cristo murió por nuestros pecados, And he says, Christ died for our sins. fue sepultado, He was buried. pero resucitó al tercer día conforme a las escrituras. But he resurrected on the third day according to the scriptures. Iglesia, sin resurrección de Jesucristo no hay esperanza. Church, without the resurrection of Jesus Christ, there is no hope. Pablo vuelve a repetir claramente, si Cristo no hubiera resucitado, Paul repeats again, if Christ would not have rose again, o si Cristo no resucitó, or if Christ did not resurrect, vana es nuestra esperanza, then our hope is useless. vana es nuestra predicación, Then our preaching is useless. vana es nuestra fe, Then useless is our faith. aún estaríamos en pecado. Then we would still continue in sin. Los que durmieron en Cristo Those that slept in Christ van a resucitar un día. will resurrect one day. Pero si no creemos que Cristo resucitó y se levantó de entre los muertos, But if we do not believe that Christ resurrected, Repito. died and resurrected, repito, vana es nuestra esperanza, I repeat, our hope is useless. vana es nuestro mensaje y nuestra predicación, Our message and preaching is vana es useless. nuestra fe. Our faith is useless. O sea, si no creemos en eso, So if we don't believe in si el ser that, humano no cree en esa verdad, if the human being does not believe in that truth, es porque aún está en pecado. it's because they're still living in sin. Y es realmente lo que la Biblia nos enseña. And it's truly what the Bible teaches us. El único movimiento de fe espiritual en Dios, The only movement of spiritual faith in God, la única realidad de la revelación de la Biblia, the only reality of the revelation of the Bible que es predicada con tenacidad, con fe y con seguridad, that is preached with tenacity, faith, and security, es aquella en la que nos apoyamos en un Señor que resucitó de entre los muertos. is the one where we take a hold, we support ourselves in our Lord that resurrected from the dead. Mire esto, el centro de la defensa de la resurrección. Look at this, the center of the defense of resurrection Es lo que nos declara el libro, lea el libro de 1 de Corintios capítulo 15. is what declares the book of 1 Corinthians chapter 15. Este es un capítulo muy interesante porque nos habla acerca de muchos detalles de la resurrección. This is a very interesting chapter because it teaches us about different details of resurrection. Por medio de la resurrección de Cristo, Through the resurrection of Christ, primero Pablo prueba la seguridad first Paul determines the security de nuestra futura resurrección of our future resurrection para aquellos que negaban y refutaban y negaban la resurrección del cuerpo. for those that deny the resurrection of the body. Y Pablo declara, si él resucitó, yo también voy a resucitar. And Paul declares, if he resurrected, I will also Si él resurrect. resucitó, todo el fiel creyente también va a resucitar. If he resurrected, then every faithful believer will also resurrect. Ya sea que estemos en vida, Whether we're in life, seremos cambiados. we will be changed. Y aquellos que murieron antes, And those that died before, que nos precedieron antes, that went before us, también sobre ellos ejerce Dios una esperanza que también serán levantados. then God also establishes our hope that they will also be lifted up. La Biblia habla acerca del resultado de la siembra. The Bible speaks about the result of sowing. La Biblia nos habla acerca de la siembra y el fruto. The Bible speaks about sowing and the fruit. Toda semilla sembrada Every seed that is sowed es la semilla que explota para germinar.
is the seed that explodes to flourish. Ninguna semilla que no se siembra primero no tiene el efecto de una resurrección de vida. No seed that is not first sowed does not have the ability of life. Usted puede tener la semilla en su casa guardada. You can have the seed in your house put away. Usted puede tenerla bien guardada. You can have it put it away very Pero well. esa semilla no le va a servir para nada guardándola. But that seed will be useless when you put it away. Ahora cuando usted determina a sembrarla, Now when you determine to sow it, entonces va a explotar porque la semilla muere para luego dar vida. then it's going to explode because the seed dies so that later can live. Jesús fue la semilla que el Padre entregó a favor de nosotros. Jesus was the seed that the Father gave in our favor. La sembró en este mundo. He sowed it in this world. Si Él hubiera mantenido a su Hijo en el cielo, If he would have kept his son in the heavens, nuestro futuro hubiera sido muy diferente al que ahora es. our future would have been very different to what it is today. Nuestra esperanza no existiría en ningún afecto de nuestra propia existencia. Our hope would not exist in any effect of our existence. Seríamos pobres y miserables, condenados para siempre al infierno. We would be poor and miserable, condemned forever to hell. Pero cuando el Padre determina sembrar la semilla en esta humanidad, But when the Father determines to sow the seed in this humanity, Él envió la semilla y la sembró en este mundo. he sowed the seed and he sowed it in this Cuando Él la world. sembró en este mundo, lo primero que Él tuvo que hacer When he sowed it in this world, the first thing he had to do es permitir que la semilla muera. is to allow the seed to die. Pero el Padre sabía que cuando la semilla moría, But the Father knew that when the seed died, la semilla iba a explotar para resurrección de vida. the seed would explode for the resurrection of Y no life. solamente Él. And not only him, El Padre depositó una semilla the Father deposited a que seed fue su Hijo amado, that it was his beloved Son. pero cuando resucitó, But when he resurrected, en su resurrección, in his resurrection, llevó fruto en abundancia, he took fruit in abundance. llevó cosecha en He abundancia. took harvest in abundance. Una semilla hace el efecto de una cosecha. A seed makes the effect of a harvest. Una semilla produce el resultado de una cosecha. A seed produces the result of a harvest. No importa cuando tú ames a Dios, cuánto tú digas que ames a Dios. It doesn't matter how much you love God or how much you say you love God. Pero mientras tú no siembres lo que Dios realmente quiere que siembre, But while you do not sow what God truly wants you to sow, nunca verás la cosecha de Dios. you will never see the harvest of God. Nosotros hace unos días, y perdone que voy a hacer un pequeño desvío a esta palabra, Forgive me that I'm going to sidetrack a little bit from tuvimos this una word. conferencia aquí hace 2 semanas atrás acerca de los alimentos transgénicos. About 2 weeks ago, we had a conference here about the food that is modified. Hubo un grupo, pero lamentablemente muchos como que lo saben todo, no vinieron. There was a group, but unfortunately, because some people think that they know everything, Pero many mientras did not yo come. estos días estaba en Guatemala, But while I was in Guatemala, Dios comenzó a mostrarme y a revelarme algunos detalles de eso que yo estaba meditando profundamente en Dios. God began to reveal to me about some of these details that I was meditating in God. Y de eso estoy recopilando y estoy orando a Dios preparando un mensaje. And of this, I am praying to God to prepare a message. Y el Señor me mostraba que en este tiempo, así como hay alimentos transgénicos que dañan la salud física del ser humano, And the Lord was showing me that in this time, because as they are a food that has been modified in the human health, también hay ministerios que son ministerios transgénicos. there's also ministries that are modified ministries. Ministerios que aparentemente dan fruto, Ministries that they give the appearance of giving fruit, pero han sido alterados genéticamente y han alterado el ADN original de Dios. but they have been altered genetically and they have altered the DNA of God. Porque cada vez que ellos hablan, sí hablan bonito, Because every time they speak beautiful. sí saben cómo hablar y convencer a la gente, They know how to speak and convince people. pero toda palabra que sale de la boca de ellos But every word that comes out of their mouth es una palabra sin genéticamente o el ADN original de Dios. is a word that is without the original DNA of God. Por lo tanto, todo lo que ellos hablan es una palabra sin semilla. Therefore, everything they speak is a word without a seed. Toda verdadera palabra que viene del trono y se manifiesta en nuestra vida y sale en nuestra boca y se deposita en nuestro ser, Every true word that comes from the throne and is deposited in our life, in our being, que viene directamente con el ADN
ADN y la genética original que Dios le ha revelado, that comes with the original DNA and genetic which God revealed it, el hecho es que siempre que Dios habla produce semillas. the fact is that every time that God speaks, He produces a seed. Nunca jamás que Dios habla deja a la gente sin semillas. Never that God speaks, He leaves people without a seed. Bueno, no quiero seguir porque si usted quiere este mensaje, venga a otra oportunidad. I don't want to continue because if you want this message, come on another time. Pero realmente hay mucha gente que pasa años y años y nunca produce frutos. But truly, there are people that they spend years and years and they never produce fruit. En ellos no hay cosecha de nada. In them, there's no harvest. Siempre que uno va a ellos, siempre están vacíos. Every time that you go to them, they're empty. Nunca encuentra frutos de Dios produciéndose en su ser. You never find the fruits of God producing in their beings. Porque no hay el resultado de lo que es el poder del evangelio. Because there's not the result of the power of the gospel. Y no hay el resultado de la manifestación de la palabra original que Dios establece. And there's not the result of the original word that God established. Y ellos no atesoran lo que Dios les habla y lo que Dios les dice. And they don't treasure what God speaks and says to them. Esta es una mañana para que tú permitas que la semilla de la resurrección penetre en tu ser. This is a morning that for you to allow that the seed of resurrection to penetrate in your being. Porque la Biblia nos habla de una esperanza de gloria. Because the Bible speaks of a hope of Y glory. también ella misma nos habla de la transformación que experimentarán los que están vivos en los últimos días. And also the transformation that will be experienced by those that are alive in the latter days. Entonces, como estoy diciendo, es un poder para ser creíble. So as I am saying, it is a power to be credible. Todos los relatos del evangelio que hablan acerca de la resurrección Everything about the gospel speaks about resurrection. son narrados en forma natural, They're narrated in a natural form, sin ninguna pretensión intencionadas, without pretensions, sino tal como los hechos demarcaron y tan como los hechos sucedieron. just as the facts took place. O sea, se puede aún respirar en las narraciones cuando tú estás leyendo los evangelios. Which means you can even breathe in the narration, in the narratives when you're reading the gospel. Cuando tú estás leyendo las enseñanzas de las epístolas de Pablo hablando de la resurrección. When you're reading the teachings of the letters of Paul as he speaks about the resurrection. No es leer un libro de filosofía de hueca de humana sabiduría. It's not to read a book of philosophy of empty knowledge. Cada vez que yo leo la palabra y puedo nadar en el río de Dios, Every time I read the word, I can swim in the river of yo God. puedo entender que el hecho de que Jesús no quedó en la tumba es un hecho maravilloso. I can understand that the fact that Jesus did not stay in the tomb is an amazing Es el fact. poder creíble que desata la unción de Dios sobre mi vida y sobre tu vida. It is the credible power that loosens the anointing of God upon your life and my life. Primero que eso es un hecho histórico aparte de la narración bíblica. First, that is a historical fact aside from the biblical telling. Porque la Biblia declara que cuando Él murió Because the Bible declares that when he y died cuando Él resucitó, and when he resurrected, hubieron testigos y hechos oculares que fueron visibles físicamente con los ojos naturales. there were witnesses and facts that people could see with their vision. Dice que cuando Jesús murió en la cruz, It says that when Jesus died on the cross, los que ministraban en el templo vieron que el velo se rasgó completamente de arriba hacia abajo. those that minister in the temple, they saw that the veil was ripped completely from the top to the Por bottom. cuanto Jesús murió, ya no había necesidad de que hubiera un velo que nos impidiera entrar al Padre. Because when Jesus died, there was no need of a veil to stop us from entering to the presence of the Father. El velo se rasgó de arriba abajo. The veil was ripped from the top to the bottom. También dice que hubo un terremoto. There also says that there was an earthquake. Eso fue un hecho público. That was a public fact. Ese terremoto se sintió en toda la región cuando Jesús murió en la cruz. That earthquake was felt throughout the region when Jesus died on the cross. Aún el centurión romano y sus soldados pudieron ver claramente Even the official and his soldiers, they were able to see y clearly. fueron testigos del hecho de su resurrección. And they were witnesses of his resurrection. La resurrección no solamente de Jesús en ese momento, The resurrection not only of Jesus at that moment, sino que la Biblia dice que cuando Él se levantó, but the Bible says that when he rose, hubieron aproximadamente 500 personas que resucitaron juntamente con Jesús. there were approximately 500 people that resurrected together with Jesus. Y esas personas se aparecieron otra vez en la ciudad sobre la gente. And those people appeared again in the city. Los soldados romanos tuvieron que mentir
The Roman soldiers had to lie. Cuando le dieron la buena nueva al emperador, When they gave the good news to the emperor, le dijeron, no digan que él resucitó, and they said, do not say that he digan resurrected. que sus discípulos entraron y se robaron el cuerpo. Say that his disciples entered and stole the ¿Cómo body. podrían robarse el cuerpo si la piedra estaba sellada por el emperador de Roma? How could they steal the body if the stone was sealed by the emperor of ¿Cómo Rome? podrían robarse el cuerpo si acaso no había soldados que estaban allí guardando la tumba? How could they steal the body if there were soldiers there guarding? Si uno de ellos se hubiera dormido, hubiera así corrido la suerte de su propia vida. If one of them would have fallen asleep, he would have lost his life. Hechos innegables que no se pueden descartar. Undeniable facts that cannot be not acknowledged. Los ángeles de Dios movieron la piedra. The angels of God moved the stone. Y ante esa presencia literal de Dios, los soldados romanos se desplomaron en tierra. And before the presence of God, the soldiers, the Roman soldiers, they fell to the ground. Miremos esto de una forma clara, el sellamiento de la tumba. Let's look at this in a clear way. The sealing of the tomb. La guardia especial para cuidar la tumba. It was a special guards. Son hechos verídicos que narra la Biblia. It was true facts that the Bible narrates. El comportamiento de las mujeres, The behavior of the women, con temor y con gran gozo, with fear and great joy. decían, ¿quién nos moverá la piedra? They said, who will move the stone? Y después más tarde caen, aleluya, ante sus pies postrada. And then later, hallelujah, they fall onto his feet. El soborno de los guardias. What they did to the guards. Ellos avisaron a las autoridades They told the authorities sobre lo que había ocurrido. about what took place. Lo compraron, lo sobornaron para intentar de cambiar el efecto de la historia. They purchased them so that they could try to change the history. Ellos tomaron el dinero They took the money e hicieron como se le había instruido. and they did as it was a strong. Pero hay una verdad gloriosa. But there's a glorious truth. Cuando las mujeres iban al sepulcro, When the women went to the el burial, ángel le dijo, no está aquí ya. the angel said, he is not here. Él ya no está aquí. He is not here. No, él no está aquí. No, he's not here. Él ha resucitado como lo había dicho que lo iba a He has hacer. risen as he said that he would do so. Oh, aleluya, qué maravilloso decir en esta mañana. How amazing to say this morning. El hecho de que él no está aquí en la tumba de Jerusalén The fact that he's not here in the burial of Jerusalem es un hecho extraordinario que se mueve a través de su espíritu en esta mañana, porque él no quedó allí, sino que él está ahora aquí. is an extraordinary fact that moves this morning because he did not stay there. He's here now. Entonces es un poder de un movimiento So then it's a power of a movement. y un mensaje de poder. And a message of power. Yo creo que si yo estuviera donde usted está I believe that if I was where you are, y yo estuviera escuchando el mensaje que usted está escuchando, and I was listening to the message yo that you're haría algo hoy. I would do something Yo no me today. quedaría tan estático, tan ahí, medio como inmóvil en mi asiento. I would not stay there in my seat without movement. El poder de la vida y de la resurrección fue el movimiento apostólico de la iglesia primitiva. The power of life and resurrection was the apostolic movement of La the first iglesia church. primitiva continuamente tenía el mensaje de la resurrección The first church continuously had the message of resurrection como el elemento central de su mensaje y de su predicación. as the main element of their message and preaching. Anote los textos bíblicos que aparecen allí proyectados. Write the scriptures that are projected. En todos esos textos bíblicos, una y otra vez, los apóstoles siguieron hablando de la resurrección. Throughout those scriptures, once and again, the apostles continue speaking about the ¿Qué resurrection. debemos de hacer para ser salvos? What must we do to be saved? Y Pedro dice, creed a ese Cristo. And Peter said, believe that Christ. Arrepentíos y convertíos y creed al evangelio. Repent and convert and believe the gospel. Porque ese Jesús que vosotros mismos matasteis Because that Jesus that you yourself es el killed, que Padre lo honró resucitando de entre los muertos. it is the one that the Father honored as he resurrected him from the Y ustedes dead. mismos son testigos que la tumba está vacía. And you yourself are witnesses that the burial is empty. Ustedes mismos son testigos de que la tumba ya no está ocupada. You yourselves are witnesses that the tomb is no longer occupied. Oh, amados hermanos, en esta mañana, ministros y ancianos, Beloved brethren, ministers and elders, el poder de la resurrección nos da autoridad para testificar a
aún en el mismo infierno o The contra el power mismo of the infierno. resurrection gives us the power to even testify in hell itself. El poder de la resurrección nos da autoridad para enfrentar cualquier hostilidad de demonios. The power of resurrection gives us the power to confront any hostility. Y mira lo que dice Hechos capítulo 4 verso 10. Sea notorio a todos vosotros And look at what Acts chapter 4 verse 10 y a says. todo el pueblo de Israel Let it be known to all of you and to all the people of que en el Israel nombre de Jesucristo de Nazaret, that in the name of Jesus Christ of a Nazareth, quien vosotros crucificasteis, who you crucified, a quien Dios resucitó de los muertos, whom God raised from the dead, dice, por él este hombre enfermo y cojo está completamente sano delante de sus ojos. by him this man stands here before you whole. ¿Usted cree que Pedro hubiera respondido a ese evento extraordinario de un milagro de Dios? Do you think Peter would have answered to this miracle from God? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Tengo el poder de un Cristo que ha resucitado. I have no gold or silver, but what I have I give to you, the power of Christ that resurrected. Tengo el poder de un Jesús que ha resucitado. I have the power of a Jesus that Por eso que este resurrected. ministerio hace muchos años Dios nos reveló y el nombre de este ministerio es Jesús vive hoy. That's why this ministry the Lord revealed to us many years ago, and the name of Porque this eso es una ministry declaración profética a través de los años y a través de la historia. is Jesus is alive today because it's a prophetic declaration throughout the years Yo no and necesito history. poner el ministerio el nombre personal mío. I don't need to put in my ministry my own name. Porque el grande en este ministerio no es el que es llamado, sino a quien Él ha llamado para servirle. Because the great one in this ministry is the one that he called to serve. No es ministre J.A. Zapico. Is that ministry J.A. Sapito? No es ministre Jesus is alive today o Jesús vive hoy. Is the ministry Jesus Porque is alive? Jesús es el que está vivo. Because Jesus is the one that is alive. Y mira lo que dice Pablo en esta verdad. And look at what Paul says in this truth. ¿Usted cree que si yo no estuviera seguro que Jesús está vivo, yo estaría predicando de la forma que estoy predicando? Do you think that if I didn't believe that Jesus was Yo alive, no I quiero wouldn't preach sacudir like de I su am? asiento, quiero conmover, aleluya, o quiero que el Espíritu de Dios lo conmueva. I want to shake you from your seat, and I want the Holy Spirit to move you. Y mira lo que dice Filipenses capítulo 3 verso 10. And look what Philippians 3:10 says. A fin de conocerle To know him y el poder de su resurrección and the power of his y resurrection. la participación de sus padecimientos, And in participating llegando with a ser semejante a él en su muerte. to be like him in his death. Si en alguna manera, If in any way, llegases a la resurrección entre los muertos. I may attain the resurrection from the dead. Poder de resurrección. The power of resurrection. Pablo no solamente deseaba llegar a conocer el poder que hizo posible la resurrección de Cristo, Paul didn't just want to know the power that made Christ resurrect. sino que Pablo anhelaba que ese poder actuara también en él continuamente. But Paul also desired that power to work in him continuously. No solamente es hablar de Jesús resucitó, It's not only to speak that Jesus es resurrected, tener su presencia, it's to have his es presence, sentir su gloria en it's to nosotros, feel his glory es in us, sentir su espíritu que está dentro de nuestro ser interior. it's to feel his spirit that is inside of us. Pablo quería que ese poder de resurrección actuara también en él. Paul wanted the power of resurrection to also work in him. Tú y yo necesitamos el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos. You and I need the same power that resurrected Christ from the dead. Necesitamos el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos We need the same power that resurrected Christ from the para dead, que podamos resucitar a pecadores muertos en sus pecados so that we can resurrect sinners that are dead in their sin, y que se pueda crear en ellos la nueva imagen divina del Señor a través de la resurrección. and that it can be created in them the divine image of the Lord through resurrection. Cuando tú le hablas a un pecador, When you speak to a tú sinner, di antes de hablar al pecador, Señor, dame el poder de resurrección. before you speak to the sinner, say, Lord, give me the power of Porque este resurrection. hombre está muerto en sus delitos y pecados. Because this man is dead in his Yo lust tengo la and sin. semilla de resurrección. But I have the seed of resurrection. Tengo la semilla de la palabra. I have the seed of the Tengo la word. semilla que va a explosionar en este individuo, familia, hogar o matrimonio. I have the seed that is going to explode in this Tenemos que individual, this predicar marriage. con poder de resurrección. We need to preach with the power of resurrection. Cuando tú sabes que Jesús vive y está dentro de ti, When you know that Jesus lives and he's toda inside of you. persona a la que tú hables se manifestará el poder de resurrección. Every person that you speak to will manifest the power of resurrection. Porque tienes una semilla
semilla que es la semilla que Dios depositó en ti. Because you have the seed that is the seed that God deposited in you. Mucha semilla Dios depositado en nuestra vida. God has deposited a lot of seed in Pero us. una de esas semillas se llama semilla de poder de resurrección. But one of those seed is called the power of resurrection. Cada vez que tú hables a un pecador, Every time you speak to a cada vez sinner, que tú hables a un individuo, every time you speak to an cada vez que individual, hables a un perdido, every time you speak to someone that is lost, Dios te da poder que te garantiza. God gives you the power that guarantees. Mira, el humanismo presenta la resurrección como un mito. Look, humanism presents Intenta espiritualizarlo resurrection as a myth. como una metáfora cualquiera. They try to make it as any metaphor. Dice que no es real, They say it's not pero real. la Biblia enseña todo lo contrario. But the Bible teaches the contrary. Mi palabra, mi Biblia dice todo lo contrario. My word, my Bible says the La contrary. Biblia enseña lo contrario a la filosofía y al humanismo presente. The Bible teaches the contrary to the philosophies and Mi humanism. Biblia enseña que el hecho de la resurrección fue real. My Bible teaches that the fact of resurrection was real. Por las razones que ya hemos mencionado. For the reasons that we have already mentioned. La muerte de Cristo estableció tres certidumbres. The death of Christ established three truths. Nuestro destino es seguro en Cristo. Our destiny is secure in Christ. Nos declara la muerte y la destrucción y la derrota de un enemigo que ya fue vencido en la cruz y fue marcado en derrota cuando él levantó de entre los muertos. It declares the death and destruction of an enemy that Christ destroyed in the Usted cross. está peleando contra un diablo que ya está derrotado doblemente. You're fighting against the devil that was defeated twice. Fue derrotado en la cruz He was defeated in the y cross. fue derrotado y aplastado la cabeza de la serpiente en la resurrección. And he was defeated and the head of the serpent was trampled in the Tú puedes decir resurrection. en esta mañana, estás debajo de mis pies. You can say this morning you're Porque under el my que se levantó feet. entre los muertos te aplastó la cabeza. Because the one that rose from the dead trampled on your No head. haga el movimiento de un piecito así, porque lo que usted está aplastando es una cucaracha. Usted está aplastando una serpiente. Don't do it softly with your feet because it's like you're trampling on a Aleluya, iglesia, hay un poder disponible para nosotros. Hallelujah, church, there is a power available to Hay us. un poder dunamis en nosotros. There is a dunamis power in us. Cada vez que hablamos de la noticia de que Jesús resucitó, hay poder dunamis en nosotros. Every time that we speak about the good news that Christ resurrected, there is a dunamis power in us. La glorificación solo con la resurrección. The glorifying was because of the Un resurrection. cuerpo transformado. A body that was transformed. Y ahora venimos a un punto esencial que vamos a punto de participar ahora mismo. And now we come to an essential point. Mientras yo estoy hablando esto, lo sugieres, los diáconos, diaconisa, preparen los elementos para la Santa Cena. And as I speak about this, we prepare for the Lord's Llegamos a un Supper. punto esencial. We get to an essential point. En esta mañana queremos sellar esta palabra y este mensaje This morning we want to seal this word and message a través de la participación de la Cena del Señor. through participating in the Lord's Porque Supper. en la Cena del Señor Because in the Lord's Supper, anunciamos la muerte. we announce the death. Rápido los hermanos, pasen rápido por favor. Pasen rápido, pónganme los elementos de la Santa Cena, rápido. El que cree en un Cristo resucitado Who believes in a resurrected tiene una Christ dinámica de rapidez. is fast. Entonces la Cena del Señor So the Lord's Supper anuncia la muerte de Cristo, dice. announces the death of Christ. Cada vez que tú y yo participamos de la Santa Cena, Every time you and I participate of the Lord's Supper, anunciamos la muerte de Cristo hasta que Él regrese. we announce the death of Christ until He returns. Para practicarla. ¿Para qué practicarla si no creemos que Él resucitó? Why practice it if you don't believe that He resurrected? El fin de la muerte The end of death es el principio de la vida. is the beginning of life. El fin de la muerte The end of death es la resurrección de Jesús. is the resurrection of Él Jesus. venció la muerte para siempre. He defeated death Su forever. resurrección es figura y garantía His resurrection is a figure and de la guarantee resurrección de todos los justos. of the resurrection of all the righteous. Porque si creemos en Jesús que murió y resucitó, Because if we believe that Jesus died and resurrected, así también traerá Dios con Él a los que durmieron con the Jesús. same way God will bring with Him those Esto that es una died with esperanza de Jesus. gloria. This is a hope of glory. Solo por la virtud Only by the virtue y los sufrimientos de la muerte, póngase de pie, and the sufferings of death. y resurrección de Cristo, Stand up, please. And the hemos sido resurrection of liberados de Christ. nuestra culpabilidad. We have been delivered from our guilt. Hemos sido liberados para siempre del pecado, We have been delivered forever of sin, de la condenación de la ley, of the condemnation of the del law, castigo, de la transgresión. and of the punishment of La fe transgression. es la única condición
That faith is the only por la cual condition, podemos ser justificados. the only condition for which we Y can la fe be justified. y la fe incluye no solamente esperanza y creencia, And faith includes not sino only que hope, también produce but also produces realmente vida. in my life. En esta mañana es un This tiempo morning. para que meditemos y reflexionemos. This morning is a time to La resurrección de reflect. Cristo The resurrection of Christ es el evento más glorioso, is the most glorious event, real y milagroso. real and miraculous. Es la garantía de nuestra victoria, It's the de la esperanza. It's the guarantee of our victory. Nuestra of hope. esperanza de la victoria son la muerte y la resurrección. Our hope is the victory over death and resurrection. ¿Estás And listo our ¿Estás listo en esta mañana para compartir esta palabra? Are you ready this morning to share this Para word? compartir esta promesa. To share this amazing promise? ¿Estás listo? Are you ready? Tú vas a participar. You're going to Tú vas a participate. participar. You're going to participate. Vas a You're participar going to participate de algo que tiene un significado connotorio. of something that has a meaning. Cuando esas mujeres se acercaron, When those women came close, solo vieron una tumba vacía. they only saw an empty tomb. Solo vieron una tumba They vacía. only saw an empty burial. Y podemos decir en esta mañana, And we can say this morning, aleluya, hallelujah, Jesús vive. Jesus lives.